de- Bueno, muy muy buenas noches, ya iba a decir buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un placer saludarlo. Como estábamos comentando previamente, nuestra evaluación va a ser el próximo martes. Lo vamos a poner desde temprano, desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, para que usted coja ahí el mejor momento para hacer su examen. Este examen, déjeme decirle que usted no va a poder ver lo que sacó, porque yo siempre pongo una o dos preguntas que yo tenga que corregir a mano. Así que nadie sabe si su pregunta está buena o está mala, ¿verdad? Hasta que yo corrija las dos preguntas manuales que yo pongo, hasta ese momento no se le visualiza la nota, para que no empiecen, profe, que no sé cuánto saqué, lo va a ver después que yo lo corrija manual. Entonces, en la unidad número 4, que es la que vamos a continuar discutiendo, hablamos, es una unidad que yo la he preparado con todo lo que tiene que hacer el auditor en el campo de trabajo. El campo de trabajo es la empresa que me contrata, que generalmente es o será la que ustedes van a estar administrando. Entonces, aquí yo le voy a dar los pasos de lo que tenemos que hacer en el campo de trabajo. Déjenme habilitar la tarea 4.1. Esta es una tarea larga porque aquí yo tengo 4 tópicos que le trato y este folder que está aquí, donde dice normas del campo de trabajo, maestra Colombo, es el que nosotros vamos a usar para todo. Déjeme ocultar inclusive el material, no, oculté la que no es, sí, está bien, oculté la que debe de ser. Inclusive el material que está puesto en la plataforma, le puse lectura complementaria, pero inclusive lo bloqueé para que ustedes no se me confundan. Aquí están las normas en el campo de trabajo y tenemos que habilitar las tareas, ¿verdad? ¿Qué vamos a tratar estas serían como 4 unidades, pero están montadas en la unidad número 4, ¿ok? Cuando nosotros vamos a trabajar en la empresa, lo primero que debemos de hacer es planear la auditoría. La planeación es un procedimiento en el cual nosotros planeamos cómo vamos a practicar la auditoría en la empresa que nos contrató. ¿Cuáles son los pasos que damos para planearlo y qué debemos tomar en cuenta para que esa planeación cumpla con las normas internacionales de auditoría? Es el primer punto. Luego vamos a hablar del control interno. Está aquí en la cuarta parte, pero es de segundo. El control interno que vamos a ver aquí no va a ser un control interno como yo se lo doy a los que son auditores. Va a ser la evaluación del control interno va a ser una presentación sencilla porque ustedes no tienen que evaluar el control interno, pero sí deben saber que para proteger los activos hay normativas. O sea, hay procedimientos generalmente aceptados, como las NAGAS, para uno salvaguardar los activos. Y usted como administrador tiene que tener un conocimiento o una noción de esto. Luego vamos a hablar de la evidencia, que son las pruebas que levanta el auditor en el transcurso de su trabajo, como por ejemplo copia de las matrículas de todos los vehículos a nombre de la empresa, copia del título de propiedad, copia de la nómina, copia de los estatutos, todo eso, documentos que yo reviso, le saco copia o lo escaneo y lo guardo en un dispositivo virtual o en físico. Y luego, el último punto de esta unidad es los papeles de trabajo. Luego que veamos esas 4 presentaciones y hagamos las tareas correspondientes, ya entonces estaremos para final de octubre teniendo nuestro segundo parcial. Entonces, vamos a comenzar con la planeación.
que vuelvo y les repito, no va para nuestro parcial. Aquí, nosotros no llegamos a ver esta presentación, ¿verdad que no? No, maestro. No creo, no creo. Miren, ¿cómo nosotros planeamos la auditoría? También le llamamos arreglos preliminares. Antes de que me contraten, hay una serie de pasos que nosotros damos como auditores, que ustedes van a estar ahí. Porque el dueño de la empresa que ustedes van a administrar, si no son emprendedores, a usted es que va a buscar para presentarme a mí que lo voy a auditar, ¿verdad? Entonces va a decir, mira, la licenciada Colombo va a hacer una auditoría en la empresa, por favor, dámele todas las facilidades de la documentación que ella pida, porque tenemos que hacer esa auditoría para cumplir con la ley 1192. Por ejemplo, ya me presentó. Entonces, tú que eres la administradora, me vas a acompañar a conocer la empresa, se llama recorrido, primer recorrido, y me vas a presentar a todos los encargados de departamento. La auditora, que va a hacer el trabajo. Entonces, luego, ustedes como administradores me van a buscar un espacio seguro con llave para que yo pueda hacer mi trabajo. ¿Por qué con llave? Porque yo voy a tratar con documentos muy sensibles. Entonces, necesito tener una protección, un nivel de seguridad. Aunque yo tengo mis maletines con llave, necesito un escritorio con llave y una puerta con llave. Y me tienen que asignar una persona para cuando yo le solicite que me busque un documento, me lo busque rápidamente. No inmediatamente, pero rápidamente, porque ustedes me pagan por hora. ¿Ok? Entonces ya entendimos ahí. ¿Qué planificar? Es una estrategia que nosotros tenemos global para obtener o evidenciar la conducta y el alcance esperado de la auditoría. ¿Qué actividades hacemos para planificar? Primero, visitas iniciales. Esto es hablar con el que me contrató, que generalmente son el consejo de accionistas o el dueño de la empresa. Entonces, hablamos, nos reunimos, coordinamos una cita. Generalmente, lo ideal es que yo vaya a la empresa, no que nos veamos en un restaurante, no. Es que yo vaya a la empresa. En esa visita inicial, antes de yo ir, debo de investigar a qué ustedes se dedican, en qué lugar están en el mercado, cuánto tiempo tiene de fundada, cómo tiene organizado su capital, o sea, conocimiento previo del negocio. Para cuando me esté hablando el dueño, yo más o menos tener una idea de lo que me está diciendo, ¿verdad? Entonces, el conocimiento del negocio debe ir conjuntamente con esa visita, un conocimiento previo. Luego que conversamos, se redacta lo que se llama una carta de compromiso, que es una especie de contrato, que la redacto yo como auditora, y ustedes, el dueño de la empresa, la va a leer lo que él me tiene que dar y lo que va a recibir de mí en esa carta de compromiso, que es el contrato, en otras palabras. Luego le solicito a ese dueño de la empresa que me acuse recibo, me acuse y me devuelva para atrás con su firma y sello de la empresa esa carta de compromiso y yo la guardo. Yo la preparo como auditora y yo guardo la carta. Y él se queda con una copia, porque si después que yo hago mi trabajo no me lo quieren pagar, con esto es que yo voy a los tribunales. ¿Verdad que sí? Para que me paguen mi dinero, porque muchos dueños de empresa quizá no les gusta el informe que yo doy, ¿verdad? No les gusta. No esperaban eso de mí. Esperaban algo quizá complaciente, que no le afectara, etcétera, etcétera. Y yo tengo que revelar lo que yo encontré. Entonces, a veces se ponen bravos con uno y no nos quieren pagar nuestros honorarios. Entonces, vamos a tener que forzar para que no los paguen. Y esta carta de compromiso es el inicio o la evidencia de que tú y yo tenemos
un contrato. Después que ya tengo la carta de compromiso y vamos a comenzar, debo de confeccionar un programa. Profe, pero no es lo mismo programa que planificación, no. La planificación es una estrategia global de lo que vamos a hacer. El programa, esa misma planificación, pero con día, hora y quién va a hacer eso. Ya ahí sí es un programa, ¿verdad? Entonces, la planificación de la auditoría va a depender si me contrataron por primera vez ustedes o es una auditoría recurrente, que quiere decir que ya yo hice la auditoría el periodo anterior y ustedes me contrataron de nuevo. Ahí la planificación es más suave, porque hay documentos que ya yo tengo que no tengo que pedirle a ustedes. ¿Ok? Bueno, cuando las negociaciones entre el cliente y el auditor están en su etapa preliminar, el auditor debe de obtener el mayor informe posible que le pueda ser útil durante la auditoría. Cuando todavía no hemos firmado la carta de compromiso y yo no he empezado a preguntar tanto, el cliente es abierto y me dice con qué está conforme y con qué no está conforme en el manejo del negocio. Entonces ya yo voy a tener una idea. Puede que después que yo empiece a trabajar, se pongan más reservados. Por eso es que es tan importante que en esa visita preliminar yo me desplace a la empresa. ¿Ok? Entonces, aquí está el cliente, que es el dueño, el auditado, que van a ser ustedes, los administradores, y que son los que deben de velar porque esa empresa opere con éxito, y el auditor. ¿Verdad? El proceso de auditoría que se lo puse en las normativas, cuando vimos las normas, lo vimos en 10 pasos. Pero aquí, un proceso de auditoría resumido es planear y programar la auditoría, ejecutar la auditoría obteniendo evidencia y papeles de trabajo y de ahí hacer el informe. Esta es una auditoría más rápida o expedita y las probabilidades de que se queden cosas sin revisar es un poco más elevada. Pero a veces la auditoría tiene que hacerse rápido. ¿Por qué? Bueno, porque necesitan los estados financieros para hacer la declaración jurada del impuesto, que vence el 30 de abril. Y usted me llamó a mí en marzo. Entonces usted tiene que saber que yo voy a hacer una auditoría a todo vapor y el riesgo que eso significa. ¿Ok? Y se lo pongo en la carta de compromiso. Bueno, luego un auditor debe escuchar a su cliente como un médico a sus pacientes. Dejarlo que él hable, que diga cómo se siente, qué él espera de esta visita o de este trabajo, todo. Usted lo deja que él se desplaye y me diga lo que él quiere. Entonces, luego, cuando yo escucho al cliente, recorro la empresa, en esa visita inicial, el auditor y el cliente debemos de acordar los términos del trabajo. Y ese término del trabajo se plasma en una carta de compromiso. Miren cómo se la puse en negrita, que es una especie de contrato. En algunos países, esta carta de compromiso está regulada por las leyes de ese país y el auditor no puede ser libre haciéndola. Pero en nuestro país, no. Nos dice lo que debe de contener, pero yo puedo agregar cosas, no quitar. ¿Ok? Tenemos un ejemplo en la plataforma de una carta de compromiso y se la vamos a enseñar. ¿Qué debe tener esa carta de compromiso? El objetivo de la auditoría de los estados financieros. Y debo de aclarárselo de nuevo. El objetivo de la auditoría financiera no es detectar fraude, es dar una opinión sobre los estados financieros que preparó la empresa. Entonces, mi opinión va a estar basada en una investigación que yo voy a hacer de una cantidad de muestras que yo voy a seleccionar. Ahora, buscando, revisando, puedo yo detectar un fraude.
puedo yo detectar un fraude, pero ese no es el objetivo de la auditoría financiera. Pero como dicen por ahí en el campo, el que busca, encuentra. ¿Verdad que sí? Pero tenemos que estar claros en esto, ¿eh? Mira, aquí estaban haciendo un fraude desde el año 2020 y el auditor, todos los años pagándose el auditor y no lo vio. Puede ser. ¿Por qué? Porque cuando se ponen de acuerdo dos o más para hacer un fraude, es bien difícil detectarlo. ¿Entienden? Ahora, si es una sola persona, es más fácil. Pero cuando se pone todo un grupo, es bien difícil. Pregúntenle a Baninter, que no estamos hablando de 1 millón de pesos, estamos hablando de miles de millones, de un banco que duró operando más de 10 años y después fue que vino el problema. Entonces, también esa carta de compromiso debo de puntualizar que la administración que me contrató es la responsable de esos números que están en ese estado financiero, que mi trabajo es verificar la credibilidad de esos valores que están ahí, aplicando normativas. También debo de decir el alcance de la auditoría, incluyendo la referencia a la legislación, que es la ley 1192, que vamos a aplicar, y a la base contable que utiliza la empresa. Esos puntos no se pueden quedar. Aquí le está diciendo lo que ya comentamos, que el auditor es que envía la carta de compromiso y el cliente debe de leerla con cuidado y firmarla y sellarla y devolvérmela, porque esa es la evidencia que yo tengo para empezar a trabajar. ¿Ok? Si el auditor decidió proseguir porque le aceptaron su carta de compromiso, el cliente todo lo que hablamos va a quedar levantado en ese documento y la mayoría de las empresas disponen de normas que exigen este tipo de cartas para todos los clientes nuevos y muchas veces lo exigen para la realización de la auditoría recurrente. Estas cartas o documentos deben de redactarse con precisión y sin ambigüedades, ya que podría servir de testimonio en caso de controversia o de litigio sobre los servicios prestados u honorarios de la auditoría. Bueno, el contenido de la carta ya lo vimos en la gráfica, pero aquí está detallado, ¿verdad? El objetivo de la auditoría, la responsabilidad de la administración de esos estados, el alcance de la auditoría, incluyendo la referencia a la legislación aplicable en el país, si son las NID, NIAS, etcétera, y cualquier otro documento que la empresa me solicite, que además de los estados financieros auditados, quiere una carta para buscar un préstamo en Puerto Rico, por ejemplo, todo eso lo ponemos en la carta de compromiso. Aquí también el auditor también puede incluir en esta carta arreglos tales como cómo vamos a planear la auditoría, cuándo se supone que vamos a entregar la auditoría y explicarle que antes de yo darle una fecha exacta para terminar la auditoría, tengo que evaluar el control interno de la empresa, ¿verdad? Todos esos datos están ahí y déjenme mostrarle el ejemplo de una carta de compromiso que usted va a recibir de nosotros, los auditores. Vamos a ir a la plataforma de nuevo. Vamos a entrar a la plataforma aquí y en la unidad 4, fuera del folder, que está todo lo que vamos a ver en estas 3 semanas. Aquí dice, déjeme ver, foro de la carta de compromiso, normas.
Ok, yo pensaba que le había puesto una, pero vamos a buscar aquí. Estoy buscando en el material complementario que yo le puse ahí para llenar los controles de lectura de cada unidad. Este es el libro, todavía no se ha cargado, que ustedes tienen para llenar sus controles de lectura. Se lo puse por unidad y voy a buscarle ahora. Todo lo que yo le estoy tratando en la presentación, yo lo saqué de este libro. Ok. Entonces, ahí habla de las visitas iniciales, todo lo demás. Miren aquí, la carta de compromiso. Y aquí hay un ejemplo. Mírenla ahí. Ilustración de una carta de compromiso. A continuación se presenta una carta de compromiso o un modelo. Yo le voy a poner también una más sencilla, en donde el cliente es el señor Gómez, director general de la empresa de equipos Brown. Luego de saludarlo, Bueno, ¿se está viendo? sí, profe. Ah, Profe, justamente esa carta tomé yo para hacer la primera tarea de la unidad número 4. pues, exactamente. Ah, Entonces, de. por eso no es nada. Está bien. Ah, bueno. No, 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 está bien, porque vamos, la más cambiamos el nombre. Además, eso está prehecho. Y ustedes como profesionales en el área que se van a graduar como administradores, ustedes nunca van a hacer la carta. Ustedes la van a recibir. Lo que usted tiene que, cuando la reciba, identificar que estén todos los puntos importantes tratados con el auditor, ¿verdad? Entonces, luego de un cordial saludo, aquí decimos en el primer párrafo los objetivos de la auditoría. Efectuaremos un examen del balance de situación consolidado de la empresa tal, ¿verdad? Eh, y los estados de ganancias y pérdidas y los beneficios. Y ahí yo digo el objetivo de la auditoría, ¿verdad? Luego, ahí le digo que nuestro compromiso es la realización de una revisión de los estados financieros mencionados anteriormente que ustedes ya prepararon. Se lo digo claro, yo no hago estado, yo voy a revisar lo que ya ustedes prepararon. Y yo confío en esos números porque se supone que quienes lo prepararon son profesionales con ética. Ok. Eh, ahí decimos también que un examen realizado según las normas de auditoría generalmente aceptada está sometido a limitaciones y existe un riesgo importante de que errores o irregularidades, si existen, no puedan ser detectadas. Se lo digo ahí, ¿eh? Que no espere de mí que yo voy a verlo todo porque yo no puedo revisarlo todo. O sea, puede que haya irregularidades que yo no detecte. Sin embargo, si durante el curso de nuestra revisión observamos la existencia de tales errores, se lo haremos saber, ¿verdad? De inmediato. Y así le explico bien. Nuestro compromiso incluye tal, tal y tal cosa, ¿verdad? Y después la facturación se va a hacer de esta forma, tal y tal cosa. Eso puede tener más párrafos con más detalle, pero esto no debe de faltar, esos 4 párrafos. Entonces, esto está en la página 311, unidad 4. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a continuar con nuestra presentación, pero quería que ustedes vieran. ¿Están viendo la presentación ahí? No, maestra. No, maestra. Ok. Yo se lo estoy, déjeme ver que ahora no quiere compartir, pero ella, ahora sí va, vamos para allá, compartir la pantalla. Zoom, que ya, aquí estamos de nuevo.
Yo les cuento los pasos como si fuera así, una forma sencilla, para que ustedes se vayan animando, ¿verdad? Y ampliando su conocimiento. Entonces ya vieron la carta de compromiso, que es el contrato que yo les voy a mandar y lo que debe de contener. Y ahí en la tarea de que ustedes tienen que subir, usted va a ir a esa página 311 del libro que está en esa unidad que dice planificación y la van a encontrar. Bueno, las visitas iniciales, acuérdense que son 5 pasos para planificar, ya no lo vamos a repetir. Es cuando a mí por primera vez yo voy a la empresa, hablo con todos los encargados de departamento, una conversación sin mucha profundidad, pero yo muy observadora, viendo la respuesta, ¿verdad? Y haciéndome un juicio superficial de cómo se opera ese negocio, no un juicio profundo, ¿verdad? Luego, los primeros pasos que el auditor en proceso de planificación van dirigidos a que conozca el negocio de su futuro cliente. Las NIAs, ¿qué quiere decir NIA? ¿Quién se acuerda? ¿Qué quiere decir NIAs? La N, normas Internacionales de de auditoría. auditoría, exactamente. Recuerden, jóvenes, que como yo soy contratada, yo tengo que tener una base que me diga cómo yo debo hacer mi trabajo. Entonces, ¿quién me dice cómo yo debo hacer mi trabajo? Las nagas y las NIAs. ¿Ok? Las nagas son normas de auditoría generalmente aceptadas que se aplican a los 3 tipos de auditoría y las NIAs son específicamente para la auditoría financiera, que es la más importante y es obligatoria. ¿Entienden? Entonces, las NIAs obligan al auditor a obtener un grado de conocimiento del negocio, a la rama industrial que se dedica, cómo opera, de dónde obtiene su materia prima y qué tipo de productos hace, etcétera, etcétera, etcétera. Es el conocimiento obligatorio. ¿Dónde tú obtienes ese conocimiento? En Internet, la página de la empresa, hablando con otro colega de este tipo de rama. Mira, tú tienes experiencia auditando una industria de zapatos. Sí. ¿Y cuáles son los puntos más importantes que yo debo de revisar? Con un colega en el gremio, ¿verdad? También puede ser en la Cámara de Comercio y Producción, si esa información es de libre acceso. Y así, o sea, yo tengo que investigar y conocer el negocio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedo identificar las áreas que pueden requerir una atención especial. Puedo evaluar situaciones en las que se produce, cómo se producen y procesan los datos de contabilidad, o sea, qué sistema de contabilidad usa. La formación de una opinión sobre la coherencia de las normas internacionales de contabilidad o de los principios de contabilidad que usa la empresa. Y también puede evaluar la racionalidad de las estimaciones que tiene la empresa en cuanto al inventario, a la depreciación, ya cosas netamente contables. Entonces, eso me ayuda. Eh, ¿Qué yo voy a hacer para conocer el negocio? Bueno, puedo utilizar varios procedimientos como entrevistas con los encargados de departamento, qué es lo que tú haces, cómo tú lo haces, con el encargado de cómputo, muy importante, entender el sistema, visita a las oficinas y las fábricas y recopilar cierta información. Entonces, como la planificación es una estrategia global para yo conocer cómo se maneja el negocio, este proceso abarca varios puntos donde ya vimos el de la visita inicial, ¿verdad? Luego, ¿por qué es importante planificar? Porque cuando tú haces un trabajo sin planificar, se te pueden quedar cosas sin revisar. Inclusive, uno hace uno en algo tan sencillo como es su vida personal, sus finanzas personales, uno planifica
cuándo va a comprar, cuándo va a pagar, cuándo va a adquirir cosas, cuándo no debe de adquirir. Todo eso es una planificación. Así mismo hacemos nosotros nuestra auditoría. Eh, se hace, se hace desde mucho tiempo, ya que es uno de los aspectos más importantes antes de empezar la auditoría. Las normas relativas al trabajo especifica que para hacer la auditoría lo primero es planificarla. La planificación de la auditoría en el campo de trabajo lo hacemos por grupos de cuenta, ¿verdad? Entonces usted va a leer esa parte para ver, para que sepa. La planificación de la auditoría va a depender de si la auditoría es por primera vez que tú me contratas o es recurrente. Y recurrente quiere decir que ya yo la hice el año pasado. Ahora, si tú me contrataste en el 2020 y me llamas de nuevo en el 2024, es como si fuera por primera vez. Para que sea recurrente tiene que ser sin saltos, o sea, de un periodo a otro. Porque yo no sé, yo no puedo venir con la misma planificación del 2020 porque yo no sé qué políticas han cambiado, qué cambio ha tenido tu empresa. Entonces, cuando la auditoría es por primera vez, tenemos que recopilar toda la información necesaria. Nosotros ahí recopilamos papeles en el campo de que le llamamos archivos permanentes, que siempre lo vamos a ver, como son los estatutos de la empresa, la constitución de la compañía, la, las actas de asamblea, todo lo que yo pueda recopilar, tengo que sacarle copia, que ya quizás cuando es recurrente, no tengo que volver a sacarle copia. Mírenla ahí, ahí le explico esa parte. Y la auditoría recurrente o repetitiva, esta suele ser menos detallada y elaborada, ya que yo la tengo del año anterior. Existen muchos papeles de trabajo y archivos de auditorías anteriores que me facilitan planificar la auditoría actual, el compromiso actual. Aunque habitualmente uno modifica un poco el programa, cuando ya yo he trabajado contigo el año anterior, ya yo tengo muchos de esos documentos en mi archivo, archivo permanente. Una cosa importante es que usted tiene que saber que todo lo que yo recopilo en el transcurso de la auditoría se convierte para mí en una evidencia. Y luego, esa evidencia constituye, cuando yo termino la auditoría, en papeles de trabajo. Estos papeles de trabajo, todas estas copias y cálculos que yo recopilo, le pertenecen al auditor, no al cliente. Y el cliente me puede decir, no, pero dame ese documento. No, yo a usted le voy a entregar el informe con mi opinión, como quedamos en la carta de compromiso. Porque muchos empresarios les gusta en el transcurso de la auditoría cambiarme las reglas del juego. Por eso tengo la carta de compromiso siempre conmigo, ¿verdad? Y por eso la redacto yo para saber cuándo me quieren cambiar las reglas del juego. Entonces yo lo remito a que vea qué fue lo que él me contrató. ¿Para qué fue que él me contrató? ¿Ok? Entonces, la planificación va a depender si es por primera vez o es recurrente. Entonces, la primera norma relativa a la ejecución del trabajo en la empresa especifica lo siguiente. El trabajo de auditoría debe ser planeado adecuadamente. Y si se emplea ayudantes, estos deben ser supervisados, lo que implica que para obtener el desarrollo efectivo de una auditoría, tengo que hacer dos cosas. Organizar mi auditoría cuidadosamente por grupos de cuentas y debo confeccionar papeles de trabajo cuidadosamente que se ajusten a cada circunstancia. Vamos a auditar el efectivo. Tengo papeles de trabajo especialmente para el efectivo. Cuentas por cobrar,
todo lo que yo voy a revisar, los estados financieros, por grupo de cuenta, tengo que tener papeles de trabajo adecuados. Y algo importante, yo tengo 3 ayudantes y yo estoy en otro lugar, dejo a cada ayudante en una de esas empresas, pero toda la semana yo tengo que ir a revisar lo que está haciendo el ayudante, porque yo soy la responsable ante el cliente, ¿verdad? ¿Por qué debemos hacer esta auditoría a través de grupos de cuenta? Algo importante. Déjeme ver si yo se lo puse aquí. No. Ok. Déjeme entrar aquí una diapositiva. Eh, Grupos de cuentas a tomar en cuenta en la planeación de la auditoría. Sí. Vamos a reducir esto un poquito. Ok. Nosotros para realizar la auditoría tenemos 6 grupos de cuentas. El grupo 1, vamos a ponerle así mismo, grupo 1, los activos. ¿Qué son los activos? ¿Quién se acuerda? Los activos es todo lo que posee la empresa. Así mismo. Todo, Exactamente. todo lo que posee la empresa, los recursos. Ahí tenemos ejemplos de activos, el efectivo, cuenta por cobrar, inventario, equipos, etcétera. Vamos a poner así. Todo lo que posee la empresa se llaman activos, son sus recursos. Entonces, yo tengo que coger los estados de la empresa, identificar esos activos y asignárselos a uno de mis ayudantes. No todas las empresas tienen los mismos activos. Por eso es que debo de analizar los estados que me están dando, la balanza de comprobación, para ver qué tipo de activo tiene la empresa. Y lo debo de preparar papeles de trabajo para que no se me quede ni uno solo sin verificar. Los pasivos, ¿qué son los pasivos? Las Las deudas que tiene la empresa. Las deudas, obligaciones, las deudas o compromisos que tiene el negocio. El grupo 3 es el capital. El capital es el aporte De los inversionistas. exacto, de los dueños. El capital se puede organizar de varias maneras dependiendo de si se hizo una sociedad comercial, si es un negocio de un único dueño, etcétera, etcétera, etcétera. O una sociedad de personas, pero no podemos entrar para allá. Grupo número 4, los ingresos. Los ingresos son lo que recibe la empresa por la venta o por el servicio que da, ¿verdad? Que son, provienen de las operaciones del negocio. Esos son los ingresos. El grupo 5 son los costos. Los costos es la inversión que yo hago ahora con la intención de tener beneficio más adelante. Por ejemplo, Mikey Ciprián tiene una fábrica de suéter, de polocher, ¿verdad? Entonces, él compró 200,000 pesos de tela. Eso es un costo, porque la intención de Mikey es hacer los suéteres y recuperar lo que él invirtió más lo que se va a ganar. Entonces, los costos es una inversión. En otras palabras, profe, escúchame que le interrumpa, pues Sí, podría ser también el valor monetario que tienen los recursos. sí, exactamente. Lo que tú necesitas para hacer el negocio. El grupo 6 son los gastos. Muchos autores ponen la definición de costo y gasto como si fuera lo mismo, y no es lo mismo. Los gastos es un consumo por operar. Pagar la luz, el agua, el teléfono, la nómina, ¿verdad? El alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo
pago la luz, yo estoy pagando un gasto para poder hacer la camiseta. Cuando yo compro la tela, pago a quien me hace la camiseta, es un costo. Esa es la diferencia entre costo y gasto. Entonces, en base a estos grupos de cuentas que yo extraigo los detalles de los estados que me da la empresa, yo confecciono papeles de trabajo para hacer la auditoría. Lo único que le puedo decir hasta ahí de ese tema, ¿verdad? Porque, como les dije, ustedes, lo que yo les estoy dando es una noción de auditoría. Que si le interesa más, después que usted termine, 14 materias más y se hace contador. Y después auditor. O sea que es una ganga, ¿verdad? Bueno, eh, la- eh, ¿por qué yo debo de estructurar la auditoría por esos 6 grupos de cuentas que vimos anteriormente? Porque me da la seguridad a mí como auditora de que yo he realizado la revisión de todo el trabajo en un mínimo de tiempo y no va a haber duplicidad. No voy a poner a uno de mis asistentes a trabajar 2 veces en una misma cosa, porque yo lo separo por grupo, pero lo programo. A Paola le tocan los activos, a Mikey le tocan los pasivos, a Brenda le toca el capital, ¿verdad? A, a Nayeli le toca los ingresos y a Carlos los gastos. Y Mabel es la coordinadora general, ¿entienden? Todo eso lo hago yo así. Y por eso es que esto funciona. Entonces, la planificación, una estrategia global. La programación ya es diciendo qué va a hacer cada quien, cómo lo va a hacer y cuándo debe de entregarlo. Esa es la programación. Ok. Proporciona la distribución del trabajo entre los ayudantes y una supervisión del superior en cargo, que le llamamos el auditor senior, ¿verdad? Entonces, con esta pequeña, esta presentación y con la ayuda del documento que tenemos en la plataforma, ya con eso usted va a poder, vamos a habilitar la tarea como ustedes me pidieron. Recuerden que ahí están las 4 presentaciones, ya vimos la primera, aquí el foro, tenemos un foro, vamos a ver si está disponible. En este foro vamos a interactuar sobre los puntos principales que debe de contener una carta de compromiso. Sabemos que hay 5 puntos que no pueden faltar, ¿verdad? Ahí está habilitado y tiene un valor de 2 puntos. Pero eso es para después del examen. No se pongan a hacer tarea de la unidad 4 ahora, porque eso no va para el parcial. Completen, si usted está al día con la 1, la 2 y la 3, usted puede seguir trabajando. Entonces, el 4.1 está habilitado y este control de lectura, vamos a ver si está disponible. ¿Ok? Llenar el siguiente control de lectura de las normas en el campo de trabajo, que es la primero es la planeación. Ahí está el control de lectura, está disponible y vale 4 puntos. Ya ustedes pueden ir trabajando el que está al día y está listo para examinarse de la unidad 1, 2, 3. La próxima asignación que tenemos aquí, que vamos a hablar después del examen, vamos a hablar del control interno. ¿Verdad? Este control interno ya está disponible, pero no hemos hablado del control interno y yo he cambiado algunas preguntas, así que tengan cuidado porque no es el mismo del semestre pasado. Hay algunas preguntas nuevas, ¿verdad?
Entonces, la semana próxima vamos a estar hablando del... ¿Ustedes tienen otra clase ahora? Algunos. Yo no ahora mismo. Ok. Bueno, el control interno que vamos a ver está aquí, ¿verdad? Y es una presentación sencilla, pero no vamos a saturarlo, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a hacer la planeación y suman la tarea del 4.1. Si, si están listos ya con lo del examen para el próximo martes. Así que yo le mando la grabación, te la va guardando para que después la compartan. Vamos a tomar una captura de pantalla. Brenda, así que tú estás en el listado, porque dice iPhone Brenda, ¿verdad? Voy a empezar, señores, a pasarle. Profe, disculpe, yo no sabía que decía así, Ajá. pero Brenda Sánchez, yo le arreglo ahora que estoy conduciendo. No, no te preocupes, yo te cambio. ¿Cómo te pongo? Brenda Sánchez, maestra. Ah, está bien, mi amor. Brenda, Gracias. siempre. Tranquila. Hay alguien aquí hay uno que se llama iPhone que ha respondido y ha participado mucho. Eh, Tengo a Paola, Mikey, Jordauris, Brenda, Mabel, Chabeli, eh, Nayeli y Carlos. Pero hay uno que dice iPhone X. ¿Quién es? ¿Quién es? Que dice iPhone nada más. El chico que estaba respondiendo los activos, pasivos y Ajá, todo eso. exactamente. ¿Qué nombre le vamos a poner ahí? ¿Cuál será, Bueno, cuando yo mande la foto y vea iPhone, esa persona me tiene que decir quién es. ¿Oyeron? Él está al lado de Nayeli. ¿Pueden abrir la cámara ustedes? Ay, no, porque están conduciendo algunos, no. Está bien. No, yo la puedo abrir, ya yo me paré. Ah, ok, Brenda, estamos bien. Que hay uno que se llama, que dice iPhone, para yo poderlo poner Profe, presente. vos tienes que ser mío que yo voy a Ah, coger. eres tú No, mismo. Sí. profe, pero dice Eh, Brenda Sánchez. No, el tuyo está bien. de- Brenda. El que dijo que tú tienes que ser el mío. ¿Cuál es tu nombre? el que dice iPhone es Elian, Elian. ¿El apellido, Elian? Elian Brito. Brito. Ahora sí, ya. Voy a tomar una foto. ¿Ustedes saben por qué voy a hacer eso? Porque veo que están faltando mucho las conferencias de 18/7. Aquí está pasando algo raro. Entonces voy a empezar a pasar lista. Así que pasen buenas noches. Su examen va a estar montado la próxima semana, el martes, se lo voy a poner de temprano, desde las 3 o las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Usted ahí va a llenarlo y cualquier cosa, si tienen algún inconveniente, pues yo voy a estar pendiente al chat, a nuestro grupo de WhatsApp. ¿Está todo bien? ¿Estamos bien? Claro. Perfecto, materia.